Bienvenida, hermana, a su programa Alimento Espiritual. A esta hora del día, quizás mientras usted prepara comida para su familia, es mi privilegio compartirle una reflexión bíblica que espero satisfaga su hambre espiritual y le dé fuerzas para seguir fielmente los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos toca hablar de la persecución injusta de David por el rey Saúl. Este es otro aspecto en que la vida de David se asemeja a la vida de nuestro Señor Jesucristo, quien también fue perseguido injustamente. Usted recordará cómo Saúl había esperado que David muriera peleando con los filisteos. Luego trató de clavar a David en la pared con su lanza. Cuando estos intentos fracasaron, Saúl ordenó a sus siervos, también a su hijo Jonatán, que mataran a David. Jonatán logró convencer a su padre que sería un pecado matar a David, porque él no le había hecho ningún mal. Al contrario, había ganado una gran victoria para Israel, cuando derrotó al guerrero filisteo Goliat. Al principio, Saúl le hizo caso a Jonatán, y juró que no iba a matar a David. Sin embargo, al rato, un espíritu maligno se apoderó del rey, y una vez más intentó clavar a David en la pared mientras tocaba el arpa. David esquivó el golpe y corrió a la casa. Su esposa lo ayudó a escaparse antes de que los siervos de Saúl lo mataran. Se fue a donde estaba el profeta Samuel en Ramá, y luego los dos fueron a vivir a Nayot, donde había una comunidad de profetas. Ellos estaban profetizando bajo la dirección de Samuel, cuando llegaron unos hombres que Saúl había enviado. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre los hombres de Saúl, y ellos profesaron también. Al oír la noticia, Saúl envió otro grupo, pero ellos también cayeron en trance. Luego mandó un tercer grupo, y les pasó lo mismo. Por fin, Saúl se fue en persona hacia Ramá. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él también, y Saúl estuvo en trance profético por todo el camino hasta llegar a Nayot. Luego se quitó la ropa y desnudo y en el suelo estuvo en trance en presencia de Samuel todo el día y toda la noche. ¿Qué le parece, hermana? Cada vez que Saúl ordenaba a sus siervos que mataran a David, Dios ponía a alguien para ayudarlo. Primero intervino Jonatán, luego la esposa de David, y ahora Samuel, los profetas y el mismo Espíritu de Dios. Uno que sufrió mucho por haber ayudado a David fue el sacerdote Ahimelech. Un día David llegó a su casa en Nob de Ramá. No le contó al sacerdote que huía de Saúl, sino que estaba cumpliendo una misión secreta para el rey. Entonces Ahimelech le permitió alimentarse con el pan que se había consagrado al Señor y le regaló la espada de Goliat. Por casualidad, aquel día estaba allí observando todo lo que pasaba uno de los oficiales de Saúl, un edomita llamado Doeg, que era jefe de los pastores de Saúl. Unos días después, cuando Saúl estaba en un estado de ánimo cascarrabias, les dijo a sus oficiales: «Pongan atención, hombres de Benjamín. ¿También ustedes creen que el hijo de Isaí les va a dar tierras y viñedos, y que a todos los va a nombrar comandantes de 1,000 y de 100 soldados? Ahora veo por qué todos ustedes conspiran contra mí, y por qué nadie me informa del pacto que mi hijo ha hecho con el hijo de Isaí. Nadie se ha tomado la molestia de avisarme que mi propio hijo instiga a uno de mis súbditos a que se subleve y me aceche, como en realidad está pasando». Doeg vio su oportunidad de quedar bien con el rey y le respondió: «Yo vi al hijo de Isaí reunirse en Nob con Ahimelech, hijo de Ahitob. Ahimelech consultó al Señor por David y le dio provisiones, y hasta le entregó la espada de Goliat el filisteo». Entonces el rey mandó traer a Ahimelech y a todos sus parientes que eran sacerdotes en Nob, y ordenó que se mataran. Pero los oficiales del rey no se atrevieron a levantar la mano en contra de los sacerdotes del Señor. Así que el rey le ordenó a Doeg
pues mátalos tú. Entonces Doeg, quien no era israelita y no temía al Señor, se lanzó contra ellos y los mató a todos menos uno, es decir, 85 sacerdotes. Como si eso fuera poco, Doeg fue a Nob y mató a filo de espada a hombres y mujeres, a niños y recién nacidos, y hasta los bueyes, asnos y ovejas. Abiatar, el que se había escapado, huyó hasta encontrarse con David, y le contó lo que había pasado. David le respondió: ya desde aquel día cuando vi a Doeg en Nob, yo sabía que él le avisaría a Saúl. Yo tengo la culpa de que hayan muerto todos tus parientes. Pero no tengas miedo, quédate conmigo, que aquí estarás a salvo. El que desea matarme también busca acabar con tu vida. Desde el primer día en que empezamos a hablar de David, hemos visto cualidades en él que lo equipaban para ser un gran líder. Por ejemplo, tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y Dios lo había ungido con su espíritu. David sentía mucho celo por el Señor, y por eso peleaba por su pueblo con valentía. Ahora, después del incidente en Nob, se ven otras cualidades importantes. A pesar de que fue Saúl quien había ordenado la matanza de los sacerdotes de Nob, y fue Doeg quien había cometido la masacre de todos los que vivían allí, David reconoció que él también tenía algo de responsabilidad en el asunto, pues no había hecho nada cuando vio a Doeg en el santuario. Él se lo admitió al único sobreviviente de la tragedia y le ofreció su protección. Aquí vemos que David tenía la capacidad de admitir sus errores y que trataba de corregirlos y de mitigar sus consecuencias negativas. David huyó a la ciudad filistea de Gat y luego pasó a Adulán, en el territorio de Judá, no muy lejos de Belén, donde vivía su familia. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron de que David estaba allí, fueron a verlo. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así, David llegó a ser el comandante de unos 400 hombres. David fue con sus padres a vivir temporalmente en Mizpa, pero cuando el profeta Gad le dijo que no se quedara en Mizpa, sino que regresara a la tierra de Judá, David se fue y se metió en el bosque de Jared. Vemos aquí otra cualidad en el carácter de David. Él respetaba y buscaba la dirección del Señor. Además de la ocasión en Mizpa, cuando el profeta Gad le dijo a David que regresara a Judá, hay otro ejemplo relacionado con la ciudad de Keilah, en donde David buscó la dirección del Señor. Los filisteos atacaron la ciudad de Keilah y saquearon los graneros. Cuando David se enteró de lo sucedido, consultó al Señor. ¿Debo ir a luchar contra los filisteos? Ve, respondió el Señor, lucha contra los filisteos y libera a Keilah. Cuando los soldados de David expresaron miedo, David volvió a consultarle al Señor, quien dijo: ponte en camino y ve a Keilah, que voy a entregar en tus manos a los filisteos. Así David y sus hombres fueron allá y derrotaron por completo a los filisteos. David se apoderó de los ganados de los filisteos y rescató a los habitantes de la ciudad. Cuando Saúl se enteró de que David estaba en Keilah, convocó a todo su ejército para ir a combatir a David y a sus hombres y sitiar la ciudad. Mientras tanto, David aprovechó que Abiatar, el único que había sobrevivido la matanza de los sacerdotes de Nob, estaba allí con el efod, un recurso sacerdotal para consultarle a Dios. «Oh Señor, Dios de Israel», oró David, «yo, tu siervo, sé muy bien que por mi culpa Saúl se propone venir a Keilah para destruirla. ¿Me entregarán los habitantes de esta ciudad en manos de Saúl? ¿Es verdad que Saúl vendrá, según me han dicho? Yo te ruego, Señor, Dios de Israel, que me lo hagas saber». «Sí vendrá», respondió el Señor. David volvió a preguntarle:
¿Nos entregarán los habitantes de Keilah a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor contestó, sí, los entregarán. Entonces David y sus hombres, que ya eran como 600, se fueron de Keilah y anduvieron de un lugar a otro. Cuando le contaron a Saúl que David se había ido de Keilah, decidió suspender la campaña. Concluimos este resumen de la persecución de David por el rey Saúl con dos incidentes que demuestran la sabiduría piadosa que tenía el futuro rey de Israel. El primero ocurrió en el desierto de Engadi. Saúl tomó consigo 3,000 hombres escogidos de todo Israel y se fue en busca de David y de sus hombres. Por el camino llegó a un corral de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres. David se levantó sin hacer ruido y cortó el borde del manto de Saúl. Pero le remordió la conciencia por lo que había hecho y no les permitió a sus hombres que atacaran a Saúl. Una vez que Saúl salió de la cueva para seguir su camino, David salió de la cueva y le gritó, «Majestad, señor mío». David se postró rostro en tierra y dijo, «¿Por qué hace caso usted a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije, no puedo alzar la mano contra el rey, porque él es el ungido del Señor. Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en la mano. Reconozca que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. Que el Señor juzgue entre nosotros dos, y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no se alzará contra usted». El segundo incidente ocurrió en la colina de Haquilá, frente al desierto de Sif. Los habitantes de esa ciudad fueron a Gibeá y le dijeron a Saúl dónde estaba escondido David. Entonces Saúl se puso en marcha con los 3,000 hombres escogidos de Israel y bajó al desierto de Sif en busca de David. Mientras tanto, David envió espías al campamento de Saúl para averiguar dónde dormía. Cuando regresaron con su informe, David preguntó quién quería acompañarlo al campamento de Saúl. «Yo voy contigo», respondió Abisai. Cuando llegaron los dos al campamento, vieron a Saúl dormido, con su lanza clavada en tierra a su cabecera. Abner y el ejército estaban acostados a su alrededor. «Hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo. Déjame matarlo», le dijo Abisai a David. «No lo mates», exclamó David. «Tan cierto como el Señor vive, el Señor mismo lo herirá. O le llegará la hora de morir, o caerá en batalla. En cuanto a mí, que el Señor me libre de alzar la mano contra su ungido». Entonces David tomó la lanza y el jarro de agua que estaban a la cabecera de Saúl, y los dos se marcharon sin que nadie los viera, pues el Señor los había hecho caer en un sueño profundo. Desde lejos, David llamó a Abner, el comandante del ejército de Saúl, y lo regañó por no haber protegido a su rey. Saúl reconoció la voz de David y le dijo, «David mío, ¿eres tú quien habla?» «Soy yo, mi señor y rey», respondió David. «¿Por qué persigue mi señor a este siervo suyo? ¿Qué le he hecho? ¿Qué delito he cometido? Hoy me expulsan de esta tierra que es la herencia del Señor y me dicen, vete a servir a otros dioses. No deje usted que mi sangre sea derramada lejos de la presencia del Señor. ¿Por qué ha salido el rey de Israel en busca de una simple pulga?» «He pecado», exclamó Saúl. «Regresa, David, hijo mío. Yo no voy a hacerte daño. Tú has valorado hoy mi vida. Yo, en cambio, he sido un necio y me he portado muy mal». David respondió, «Su Majestad, aquí está su lanza. Mande usted a uno de sus criados a recogerla.
que el Señor pague a cada uno según su rectitud y lealtad, pues hoy Él lo había puesto a usted en mis manos, pero yo ni siquiera me atreví a tocar al ungido del Señor. Bendito seas, David, hijo mío, respondió Saúl. Tú harás grandes cosas y en todo triunfarás. Luego David siguió su camino y Saúl regresó a su palacio. Hermana, ¿vio cómo David trató a su enemigo Saúl con respeto? No lo mató, ni tampoco lo insultó por la falta tan grave de seguridad que había ocurrido, sino que le echó la culpa a su comandante. Saúl tuvo que admitir que David haría grandes cosas y en todo triunfaría. Me imagino que casi toda persona desea triunfar, pero a los ojos de Dios, lo que nos convierte en ganadores no es tener ni poder ni prestigio, sino triunfar sobre la envidia y todos los malos deseos de la naturaleza humana. Significa, entre otras cosas, respetar a los que Dios ha puesto en autoridad, dejar que Él haga justicia, buscar su dirección, admitir los errores y procurar corregir injusticias. Es tener a Dios en el corazón. Tan sabio como Salomón, ni soy tan fuerte como el gran Sansón, pero si Dios está en mi corazón, mejor que ellos seré. No tengo fe como la de Noé, ni soy valiente como el rey David, pero si Dios está en mi corazón, mejor que ellos seré. A luchar, hermano, a triunfar, porque si Dios está en tu corazón, feliz por siempre serás. A luchar, hermano, a triunfar, porque si Dios está en tu corazón, feliz por siempre serás. Yo sé que con mi propia fuerza no, jamás podré entender lo que es verdad, jamás podré vencer a mi rival, jamás progreso tendré. Qué lindo es tener en quien confiar, en quien las penas todas disipar, en quien jamás nos va a defraudar, en alguien como Jesús. A luchar, hermano, a triunfar, porque si Dios está en tu corazón, feliz por siempre serás. Dios majestuoso y soberano, gracias por tu siervo David y por el ejemplo que nos pone de un líder que luchó por tu nombre y por tu pueblo. Señor, necesitamos más líderes como él. No los merecemos, porque somos un pueblo pecador, pero apelamos a tu gran misericordia. Danos gobernantes que respeten tus mandamientos. Danos también pastores que prediquen tu palabra, no solo las partes bonitas de ella, sino también las partes que nos exigen obediencia. Ya no queremos una teología light, pues hemos visto los resultados: la corrupción, la violencia, la desintegración de la familia, la trata de personas, las adicciones, los niños abandonados, el terrorismo, la guerra y muchas cosas más. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros. Levanta voces alrededor del mundo que proclamen el mensaje de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Este mensaje es motivo de tropiezo para unos y locura para otros, pero para los que tú has llamado es el poder de Dios para la salvación. Es más sabio que la sabiduría humana y más fuerte que la fuerza humana. Padre, te pido por mis hermanas y hermanos que están luchando para suplirle las necesidades básicas a su familia. Ayúdalos, Señor, y no les permitas descuidar el área espiritual. Sabemos que ese aspecto de la vida es el más provechoso, porque da dirección para todo lo demás y es relevante tanto para esta vida como para la venidera. Señor, bendícenos a todos con salud y fuerzas para que podamos continuar sirviéndote con gozo y alegría. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Qué lindo es tener en quien confiar, en quien las penas todas disipar, en quien jamás nos va a defraudar, en alguien como Jesús. A luchar, hermano, a triunfar, porque si Dios está en tu corazón, feliz por siempre serás. A luchar, hermano, a triunfar, porque si Dios está en tu corazón, feliz por siempre serás. Hermana, la invito a escuchar las reflexiones de mis colegas Diana Bonilla y Blanca Galdamés mañana en esta misma página de Las Hijas del Rey. También la invito a compartir un rato ameno con sus hermanas en Cristo en la reunión mensual de las Hijas del Rey el sábado 16 de diciembre en la Biblioteca Pública de Farmington, Michigan, ubicada en 23.500 Liberty Street. Habrá un tiempo de alabanza, oración, una prédica y un delicioso refrigerio. Esperamos verla allí. Hasta el próximo martes. Que el Señor me la bendiga y me la guarde. Un abrazote. Porque si Dios está en tu corazón, feliz por siempre serás. A luchar.